correcto. Muy bien, hermanos. Entonces, qué bueno que nosotros podamos hoy tener un espacio para compartir. Y el tema de hoy se llama Principios de Interpretación Bíblica, basado en el versículo que leyó nuestra hermana Carolina, Isaías 28 del 9 al 10. Aquí hay personas que tienen muchos años en el Evangelio, como también es cierto que hay personas que están comenzando su vida en el Evangelio, como por ejemplo la hermana Elsie, como por ejemplo Darío, como por ejemplo el hermano Saldarriaga. Entonces, la Biblia misma nos dice, ¿a quién le iremos, a quién entenderá la doctrina? ¿Los destetados? Claro que sí, ¿por qué no? La doctrina lo pueden entender los destetados. Pero, ¿saben una cosa? Nosotros no podemos llegar a la universidad si no hemos hecho un bachillerato. Y definitivamente no vamos a hacer un bachillerato si no tenemos una primaria. Entonces, hay un ABC de las cosas, un uno 2 3 de las cosas, y ese uno 2 3 estamos invitados a los nuevos poder establecerse en esas bases bíblicas, como los nuevos fortalecerse en ellas. Entonces, para poder nosotros hablar sobre interpretación bíblica, primero vamos a compartir un poco acerca de los tabúes sobre el estudio bíblico de la Biblia. Yo tengo aquí algunos tabúes, es decir, esas predisposiciones sociales, ¿sí? Pero definitivamente ustedes deben conocer más. Yo cuando quería estudiar la Biblia, habían personas que me decían, no estudies tanto la Biblia porque te vas a volver loca. ¿Alguna vez a ustedes se lo dijeron también? Darío, ¿alguna vez te lo dijeron? Saldarriaga, ¿se lo dijeron alguna vez? No estudie tanto la Biblia porque se va a volver loco. ¿Sí se Me lo dijeron dijeron? muy fanático, me dijeron. He Uy, escuchado. muy bien, así dice la gente. No estudies mucho, Darío, que te vuelves fanático. Muy bien. Eso es lo que dice la gente. Él, si alguna vez te lo dijeron a ti, cada uno interpreta la Biblia de manera diferente. Él, si no te metas con eso, no leas tanto la Biblia. ¿Te lo dijeron él, sí? Sí, me dijeron que estoy haciéndome muy fanática. Típico, ¿no? Muy bien. ¿Alguna vez también han escuchado personas que dicen, la Biblia es muy antigua, no aplica para nuestra época? ¿Lo han escuchado? ¿Usted qué dice, hermano Luis? Continuamente se lo dicen, ¿cierto? Usted que es profesor de hebreo. Así es, hermanita. A veces nos tildan de fanáticos, nos tildan de que confundimos y que terminamos confundidos, pero nosotros tenemos claro que después que tengamos la dirección divina del cielo, todo será para iluminación y para beneficio nuestro e incluso de nuestros semejantes. Amén. Bueno, a mí también en alguna oportunidad mucha gente decía, no leas tanto la Biblia, que eso lo escribieron personas, pero ellas plasmaron allí sus ideas. Entonces nosotros no nos podemos seguir por las ideas de unas personas que vivieron en el pasado porque son sus ideas. ¿Han escuchado eso también? Como desacreditando a los escritores bíblicos. ¿Cierto Sí, que sí? hermanita. Y también sabe que yo cuando he conversado con algunas personas dicen que eso no es para el tiempo de nosotros, que eso fue solo para los judíos. Así es. Hay personas entonces que dicen que la Biblia ya caducó, ya eso no pertenece a nosotros. ¿Qué más han escuchado ustedes? ¿Qué otros tabúes han escuchado? Hermano José, la familia Cortés, hermana Erika Saldarriaga, creo que es la esposa de su esposa, hermano Saldarriaga. O No, ese, es mi hermana, le ah, es invité su a la hermana. reunión y me aceptó. Bienvenida, Erika. Dios te bendiga. De Perú, me imagino también, de Chiclayo. Dios la bendiga y la guarde. Y bueno, y entonces yo quiero escuchar a Erika o al hermano José, al hermano Edwin, al primo de nuestra querida hermana Carolina. ¿Qué otros tabúes encuentran ustedes en la gente? ¿Qué otras cositas dice la gente evitando que realmente leamos la Biblia? ¿Qué otras cosas Bueno, dicen? que la Biblia no se aplica a nosotros. Que la Biblia no se aplica a nosotros. Así es. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, hermano José, todas estas predisposiciones tienen un origen, todas tienen un origen. ¿Cuál es ese origen? Lo que desea la gente es que no se estudie la Biblia para que usted no cambie la cosmovisión de la vida. La cosmovisión de la vida que tienen casi todos. ¿Por qué será
que las personas no quieren que se cambie la cosmovisión de la vida? ¿Por qué será que su tía no quiere que usted cambie la cosmovisión de vida que ella tiene? ¿Por qué será que los amigos del barrio no quieren que usted cambie la cosmovisión de la vida que usted tiene? ¿Por qué será que sus maestros, sus profesores, no quieren que usted cambie su cosmovisión de vida que ellos tienen? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a conversar un poquito. ¿Qué piensan ustedes? Hermana, cuando se refiere a cosmovisión, es una palabra que uno lo escucha y dice, wow, cosmovisión, o cambia la vida rutinaria que uno lleva en sí. Sí, querido Saldarriaga, la palabra cosmovisión es muy amplia. Es como los ejes de vida, los ejes, los principios de vida, la filosofía que usted tiene de vida, sus políticas personales de vida, ¿sí? Eso es lo que lo mueve a usted en toda su vida. Pero es algo, entonces, ¿qué pasa? De que a veces nosotros esa cosmovisión la creamos desde que somos niños. Y cuando ya somos adultos, nosotros mismos escogemos cuáles son los motores de nuestra vida. Pero cuando somos cristianos, sí o sí nos cambian los motores de vida. ¿Sí? Antes, por ejemplo, dice, bueno, el motor de vida a mí es el trabajo, a mí me gusta trabajar. Pero cuando conocemos a Cristo, decimos, mi motor de vida es Cristo. Ya cambia uno un poco la cosmovisión de vida, la filosofía que tenemos de vida. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la gente no quiere que usted la cambie? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa Darío? ¿Qué piensa Celsi? ¿Qué piensa Saldarriaga? ¿Qué La piensa Cedu? gente, José, ¿qué la gente piensa? sí, la gente se acostumbra, digamos, a tener lo suyo, ¿no? A tener una vida diaria y como que lo nuevo le tiene miedo. Y es eso para mí que pasa. La gente no quiere saber la verdad. El ser humano, cuando hay mucha verdad, se prefiere autoengañar. Correcto, Darío. Ay, tú has tocado tres aspectos muy importantes. El primero es salir de la zona de confort. Para las personas se les hace difícil salir de la zona de confort y no quiere que tú salgas de esa zona de confort porque te transmiten sus miedos. La gente también no le gusta estudiar, entonces no quiere que tú tampoco estudies, ¿sí? Y la gente se siente mejor, se siente más identificado con alguien que piense igual a ellos. ¿Cierto? Entonces, si por ejemplo tú tenías, yo no sé, o sea, por colocar un ejemplo, si de repente tenías el grupo de amigos que tomaban cervecita en la esquina, entonces, y tú les gastabas, el hermano Saldarriaga se pone la mano en la cabeza, y tú les gastabas la cervecita, ¿por qué será que ellos, por qué qué? Hermana, mire, y lo que está diciendo usted es un punto central. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, lo vamos a poner a la manera personal, ¿ya? Perfecto. Por ejemplo, yo, ¿no? Me pongo en primera persona. ¿Cómo era yo, no? Cuando ellos se enteraron que yo nuevamente, como yo asistía a la iglesia así de vez en cuando, ¿no? Pero no tenía un punto de partida. Hasta que me bauticé y me dijeron, ¿qué has hecho, Miguel? Me dijeron. Yo era el que motivaba, el que impulsaba, el que decía, ya, ¿cuánto tienen? Ya, de una vez, yo armaba el grupo más bien para ir y hacer carajo, no sé. Sí, a tomar. Antes de mi esposa a tomar, bueno, textualmente es así, ¿no? ¿no? Yo era el promotor, pues, como se dice, yo era... Yo le corrigía, pero no hacía caso. Yo era el que motivaba todo, ¿no? Como decía, el líder, mejor dicho, ¿no? El que armaba la pachanga era usted, mejor dicho. Sí, pues no sé, que me esperaban inclusive, ¿no? Oye, ahí viene Miguel, y cómo es, y como, y tome y dame, ¿no? Y yo era, y todos me daban, ¿no? Y ahora que ya me entregué a Jesús, me dijeron, ¿qué has hecho, Miguel? Ahora estás en oración, ahora el hermano Pablo, mira, que esto, que el otro, que esto y el otro. Y bueno, y cambia el punto de vista para ellos, ¿no? Pero para mí es algo mejor, ¿no? Pero para ellos es un cambio que no les parece, ¿no? Así es. Y Cambia. hermano Bueno, pero Saldarriaga. sos un testimonio para ello. Claro, pues. Claro, Es ¿no? decir, tu cambio es un testimonio para ello, como me pasó a mí. ¿Cómo te pasó a ti, Darío? Cuéntanos un poquitico tu experiencia. Es que mi clip final es el mensaje de los tres ángeles, y también yo, digamos, tenía un grupo de cancha, yo iba a la cancha, acá era un hincha fanático, iba a ver a un club de fútbol de acá, de River,
y lo seguía a todos lados y bueno, mis amigos me empezaron a preguntar que me sentían extraño y hasta que bueno, leí el mensaje de los tres ángeles, también tiene que ver mucho el que yo no me vacuné y fue todo un combo, digamos, que bueno, me fue acercando y ahora no lo pueden creer, pero yo soy un testimonio para ellos por mostrando el poder transformador que tiene Dios en nuestras vidas, ¿no? Amén. Amén. ¿Sabes una cosa, Darío? Aquí hay un combo grande de personas que no nos hemos bautizado, que no nos hemos bautizado, que no nos hemos vacunado. Y Aquí hay un, es de los que que aquí presentes hay un combo bastante grande. Es que esa es la prueba para el ser humano del pequeño remanente para mí. Bueno, Aquí hay otro representante también que no se ha vacunado. Me pienso vacunar. yo tampoco. Hay varios aquí que no nos hemos vacunado. Muy bien. Listo. Bueno, queridos amigos, entonces fíjense. Entonces, ¿por qué la gente no quiere que cambies la cosmovisión? Las personas se sienten más identificadas con personas que piensan igual, ¿sí? Es más cómodo personas que se identifican con la otra por lo que piensan. Y cuando hay alguien que cambia su manera de pensar, entonces hay una ruptura abrupta en la amistad. Creo que también le pasó a Elsie, ¿no? Elsie, tú tenías unas mejores amigas de la infancia y cuando empezaste a ser cristiana, que empezaste a cambiar la manera de ver las cosas, hubo ahí algo con tus mejores amigas. ¿Qué pasó, Elsie? Bueno, sí, la verdad es que yo tengo recién año y medio de bautizada. Yo me bauticé el 3 de abril del 2021, que gracias a Dios me rescató, digo yo. Y cuando yo lo primero que hice, cuando me bautizaron, siempre filman y yo mandé esa filmación al grupo de mis 10 amigas del colegio. Y bueno, hay una que es evangélica y ella me felicitó, ¿no? A pesar que ella es evangélica, pero igual me felicitó. Y las demás tomaron mucha distancia. Y realmente mi amiga que, como aquí en Ecuador sabemos decir uña y mugre, que éramos para todo desde ya 45 años de amistad, pues ella se separó completamente y se distanciaron. Ahora sí voy a, como estoy en el grupo, no me salgo del grupo porque les mando mensajes, así cosas Correcto. de Dios, trato de hacerles ver la realidad que estamos viviendo ahora y bueno, como que están aceptando, ¿no? Y incluso a veces que tenemos reunión una vez que digo a los, cada mes o 2 meses nos reunimos en algún lugar. Yo les digo que no debemos comer carne por tal o cual cosa, las carnes, que debemos hacernos un poco más vegetarianos, pues comer más sano, tomando en cuenta la salud de cada una. Y bueno, han empezado a aceptarme a mí. Pero claro, ellas todas son católicas y están un poco encerradas porque todavía no encuentran esa luz que las despierte. Y Y eso tomando en te ha generado como una brecha en la amistad, ¿cierto que sí? Suele pasar. sí, o sea, la verdad sí, pero yo le doy gracias a Dios, yo sí que cuando yo me bauticé, para mí al día siguiente, yo dejé todo. A mí no me costó dejar carnes, no me costó dejar muchas vanidades que yo tenía. Es que yo le agradezco a Dios porque realmente, para Muy mí yo bien. prefiero estar aquí en mis clases con ustedes, con personas afines a nosotros, personas que estamos buscando lo más grande, que es llegar a ver a Dios, a Cristo. Pues eso no Correcto. tiene ningún precio. Muy Y no bien. me ha Entonces, costado. bueno, gracias Elsie, gracias Darío, gracias Aldarriaga, hermano José, por sus experiencias. ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos que poner en balanza las cosas. Debemos colocar en balanza las cosas. Es decir, por un lado está la balanza de lo que nos ofrece el mundo y por otro lado está la balanza de lo que nos ofrece Dios. Tenemos que hacer una evaluación costo-beneficio, ¿sí? Porque de esa evaluación costo-beneficio depende mucho el que nosotros encontremos en las cosas de Dios, encontremos en un nuevo despertar cristiano que tenemos, depende nuestra delicia. El mundo que nos ofrece placeres pasajeros y dolores permanentes. Ahorita hace un rato estaba Saldarriaga, nuestro hermano Miguel Saldarriaga estaba contando que él era el que alegraba la fiesta.
pero él no pasaba de pachanga todo el día, él tenía que trabajar. Y después de una resaca, ¿cómo queda? Después que se tomaba la cervecita, ¿cómo quedaba al día siguiente? Con dolor de cabeza, con vómito, ¿cierto? Con mal humor. Sí, Entonces el hermano, mundo, ¿cierto qué que sí? bárbaro. Hasta 3 días me jalaba yo, qué bárbaro. ¡Ah! Bárbaro, tremendo. Entonces la esposa le complementa. Muy bien. Entonces el hermano, fíjense ustedes esa experiencia, él puede decir, los placeres fueron pasajeros, los dolores permanentes. Y no solamente dolor de cabeza, dolor del bolsillo. Yo me imagino que la esposa también, ay Dios mío, del bolsillo, claro. Hay gente que dice la mitad del salario para la bebida y la mitad del salario que alcance para lo demás cuando realmente no alcanza. ¿Qué nos ofrece el mundo? El mundo nos ofrece trabajar para un beneficio mayor de otras personas. Nosotros a la larga recibimos, usted trabaja en una empresa, recibe la parte más pequeña. Con su aporte en su trabajo, usted está apoyando a que el dueño de la empresa, a los grandes funcionarios y socios de la empresa, son los que realmente se llevan la mayor parte. Es decir, no hay un trabajo igualitario equitativo. ¿Qué tenemos en el mundo? Guerras, enfermedades, hambrunas, cataclismos, inestabilidad emocional, financiera, familiar, social, contaminación social. ¿Cuántas personas no hay? Yo, por ejemplo, cuando vivía en Armenia, tenía el problema de un vecino que fumaba, quemaba bazuco y todo ese humo se metía a mi casa. Yo que no tengo que ver nunca, ni he tenido que ver nunca ni con cigarrillo ni con drogas. Contaminación social. Uno va a la tienda a comprar algo y el vecino le contesta a uno con 3 piedras en la mano. Uno hace algo, con personas que uno conoce o que no conoce, las personas son hasta groseras y estamos en ese ambiente, ¿verdad? Recibimos malos tratos, hay injusticias, hay delitos y hay impunidad de esos delitos. Entonces, eso es lo que encontramos en el mundo. No todo en el mundo es malo. Estamos en el mundo. Hay sonrisas, hay alegría, hay todavía el compartir entre familia, pero ni siquiera eso es del mundo, eso no pertenece al mundo, eso lo dejó Dios. Entonces, eso por un lado es lo que está en la balanza. Vamos a ver qué tenemos en el otro lado. En el otro lado, yo solamente voy a citar 2 textos bíblicos. El primero está en Primera de Corintios 2:9 que dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjense, para mí este versículo bíblico es muy valioso. Por ejemplo, ¿cómo le explicarías, Darío, tú a un indígena que es un avión, que nunca ha visto en su vida un avión? ¿O cómo le explicarías tú a una persona del pasado, por ejemplo, si existiera la máquina del tiempo que nos llevaría al pasado, que nos pudiésemos de repente ir al pasado, que eso no existe, y nos encontráramos con una persona de por allá, del Edén, o de una persona, perdón, qué sé yo, de la época de Moisés. ¿Cómo le explicarías tú a una persona en su contexto que es un avión? Es difícil para esa persona Es entender que es un avión, ¿cierto que sí? muy difícil. Supremamente difícil porque ellos no tienen esa tecnología. ¿Tú le explicarías que tú y yo nos podemos comunicar tú estando en un lugar y yo estando en otro lugar? Es difícil para que ellos entiendan eso. Entonces, si las personas del pasado no entienden nuestra tecnología, crees tú, Darío, que podemos entender la tecnología de Dios? Será muy Imposible. excesivamente avanzada, ¿cierto? Imposible. Por eso es que aquí este versículo dice que cosas que el ojo no vio, nosotros no hemos ni visto ni oído, ni siquiera han subido a nuestro corazón las cosas que están allá en el cielo. Entonces son cosas, wow, debe ser una cosa tremenda, un estilo de vida muy superior al que nosotros tenemos ahora. Entonces es un beneficio desde el punto de vista de las cosas, es un beneficio poder nosotros, en vez de apuntarle al mundo, apuntarle a la vida eterna. Pero saben, más que ese beneficio, yo creo que el siguiente texto es más importante que el primero que presenté. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
¿Qué más importante tenemos, además de las cosas que no hemos visto, que no han subido al corazón del hombre, que no hemos escuchado? ¿Qué elemento más importante tenemos que el vivir con el propio Jesús, el que te creó, el que nos creó a nosotros, el que te dio la vida, el que hizo toda una descendencia, una generación? Eso es Mastercard, no tiene precio. Como Mastercard. Eso no tiene precio, ¿cierto? Entonces, esto es más importante que cualquier otra cosa en el mundo, el poder ver cara a cara a Dios y compartir con Él, poder compartir de su ternura, de su tranquilidad. Cuando hablaba, daba una tranquilidad al alma. Eso no tiene precio. Es increíble el beneficio de apuntar hacia allá. Fíjense algo, dice, aparte de eso, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué promesa tan bonita. ¿Hay en el mundo llanto? Claro que tenemos llanto. ¿Hay en el mundo dolor? Claro que tenemos dolor. ¿Clamamos en el mundo para que terminen algunas cosas? Claro que sí, clamamos en el mundo. Y en esta promesa el Señor nos está diciendo, no vamos a tener más eso. Entonces, realmente sí es posible tener un mundo feliz, inclusive hasta nuestro propio sentir. Nosotros constantemente estamos en unas batallas espirituales y batallas personales. Peleamos hasta con alguien me decía en la iglesia, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Me pareció una expresión bastante fuerte, pero lo comprendí. Y la verdad es que son muchas las batallas internas, aparte del enemigo de Dios constantemente dándonos cocotazos y casquillos para que esas batallas internas sean más grandes. Pero allá no vamos a tener eso, no hay una persona que nos esté acusando, no hay una persona que nos esté sonsacando. Emocionalmente nos vamos a sentir bien. Con los demás vamos a tener relaciones sanas, y con Dios el Señor va a sustentarlo todo. Entonces, si usted coloca la balanza de costo-beneficio, dejar muchas cosas en el mundo realmente no cuesta nada con respecto al beneficio que nosotros tenemos en vida cuando seguimos a Cristo y en la vida eterna cuando seguimos a Cristo. Entonces, ¿saben unas cosas, hermanos? El seguir a Cristo es lo mejor, pero cuando nosotros comenzamos en el Evangelio hay muchas preguntas que se suscitan. Estas preguntas son muy típicas de los nuevos bautizados como también de los que no están en el Evangelio. Es muy famosa, muy común esta pregunta que se hace esta persona que está aquí. Dice, aunque desee estudiar la Biblia, pienso que no sabría ni con quién, ni cómo, ni con quién. Después de todo, hay tantas religiones y cada una de ellas dice tener la verdad. ¿Cómo puedo estar seguro de que no estaré aprendiendo un error? Yo les hago una pregunta. ¿Tiene razón esta persona de pensar así o no tiene razón? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Tiene o no tiene razón? ¿Qué dices, Darío? Sí, sí tiene. Tienes razón de Tiene pensar razón. así, ¿cierto? Lógico. Sí. Muy bien, Alejandro, ¿qué piensas? José Alejandro, Sí, ¿tienes razón? tiene Claro que razón. sí, tienes razón. Carmen, Henry, René, ¿qué piensan ustedes? ¿Tiene razón la persona de pensar así? Por supuesto, hay muchas religiones. Entonces, una persona que salga con esta respuesta tiene toda la razón de pensar de este modo. ¿Qué respuesta le tenemos a una persona que aunque quiera estudiar la Biblia, no sabe cómo comenzar ni sabe con quién comenzar? Porque hay Babilonia, hay confusión en el mundo. Bueno, nosotros no podemos de pronto abarcarlo todo, pero los que estamos aquí reunidos, que somos recién bautizados, que estamos empezando en el Evangelio, que estamos conociendo, estamos enamorados de Cristo, estamos en un primer amor, ¿cómo podemos comenzar? Bueno, primero diciendo de que la Biblia sí dice cuál es la iglesia verdadera con la cual usted puede estudiar, con la cual le puede dar un voto de confianza para estudiar la escritura. Vamos rápidamente a buscar estos textos que están correlacionados. Hermano Saldarriaga, ¿le gustaría a usted, por favor, leer Apocalipsis 12:17? Vamos a ver quién más está por aquí. Ay, sí, está mi amigo René Díaz, de México. Uy, aquí está toda Latinoamérica reunida. Hermano René,
¿puede usted activar su micrófono? El hermano René no activa su micrófono. Carmen, ¿de dónde nos visitas, Carmen? Tú eres del Carmen de Bolívar, ¿cierto que sí? Carmen, René. Hermana, Apocalipsis 12:17, ¿no? Apocalipsis 12:17. Bueno, vamos a darle entonces la palabra a otras personas. Ellos están ahí en stand-by. Hermano Luis Bejarano, ¿está usted ocupadito? Creo que sí. Hermano Henry, ¿puede usted leer la Biblia Apocalipsis 19:10? Y vamos a pedirle al hermano José Aponte que nos lea Apocalipsis 14:12. ¿Sí, hermano José? Muy Sí, bien. señora. Entonces, Ya. hermano Saldarriaga, ¿qué dice Apocalipsis 12:17? Dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien, entonces fíjese, aquí ya me está mostrando cuál es la iglesia verdadera con la cual yo le puedo dar un voto de confianza para el estudio de la Biblia. Primero, guardan los mandamientos de Dios. Es decir, ¿cómo sabemos que este texto de Apocalipsis es el correcto? Porque aquí está dando la profecía de la mujer y cuando hacemos un estudio bíblico, el cual no vamos a hacer, no vamos a entrar en esa profundidad hoy, la mujer es la iglesia. Entonces, el dragón que allí mismo en Apocalipsis 12 dice que es el diablo, la serpiente antigua que se llama diablo Satanás, se fue a hacer guerra contra la mujer, descargó su ira contra los descendientes de la mujer. Y esos descendientes de la mujer, que es la última de las iglesias, la última que queda, ya en el último tiempo, primero guardan los mandamientos de Dios. Vamos a hacer una cuenta así rápida. ¿Los católicos guardan los mandamientos de Dios? Cuando yo era No, católica, algunos sí, pero todos, algunos pues. algunos, pero todos no, ¿cierto que no? Entonces ya quedó descartado. Muy bien. ¿Los mormones guardan los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios? No. No. ¿Los pentecostales? Ellos tienen el libro de John Smith. Así es. Muy bien. Y ellos el sábado no lo admiten. Ese es un mandamiento de Dios. ¿Sí? Los pentecostales, los evangélicos, ellos guardan los mandamientos de Dios. Muchos sí, pero han rechazado la verdad del sábado. Entonces, muchas iglesias por descarte salen de este grupo porque no guardan ni enseñan todos los mandamientos de Dios. Hermana, Dígame, hermano acá, Saldarriaga. acá en Perú hay la iglesia israelita. No Bueno, sé si una pregunta, ¿los judíos mesiánicos y los israelitas guardan los mandamientos de Dios? Sí. Sí, entonces ahí hay un chulito, ahí no se les puede quitar, ese es un chulito. Pero vamos con la segunda condición, ¿sí? Vamos con la segunda y la tercera condición a ver si todas tienen un chulito. Vamos, ahí, entonces, Apocalipsis hermana, 12:17, dígame, hermano chulito, Saldarriaga. ¿qué es chulito? ¿Cómo le dicen en Perú? El chulito es ¿cómo le dicen, Darío? No sé, el visto bueno, la Ah, palomita. ya le entendí, ya le entendí. No sé qué es chulito. Acá no se dice eso. Está bueno. Debe ser algo malo. En Argentina debe ser algo malo. No, no. ¿No? porque soltó la risa. Ay, No, señor. chulito es guapo, chulo. Chulito es guapo. Ah, ya. Ah, Bueno. Bueno, vamos a estandarizar el idioma. Un visto bueno, una palomita. Creo que le dicen en México una palomita. Sí, un visto bueno. Muy bien. Entonces, vamos a ver si hay algunas iglesias que tienen el visto bueno de los guardar los mandamientos de Dios. Pero vamos a ver si tienen el resto. Miren, Apocalipsis 12:17 dice que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Vamos a ver cuál es ese testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10. ¿A quién se lo di? No me acuerdo. Creo que al hermano. a mí me dio fue el Apocalipsis 14:12. Sí.
Creo que le había dicho el hermano René, pero dijo que no. La hermana Carmen está también silenciada. Vamos con la familia Cortés, con el hijo de la profe. ¿Cómo es que se llama su mamá? Que es famosa allá en Barranquilla, se me olvidó. Ana Rosa. La profe Rosa, muy bien. Muy bien. Sí, Entonces, ya la busco. ¿19:10? 19:10, sí. Listo, ya. Corre un momentico. Pre- Dice así. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adoran a Dios y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Muy bien. ¿Todas las iglesias tienen el espíritu de profecía? Hay algunas iglesias que dicen tener el espíritu de la profecía, pero uno va a analizar con lupa si son verdaderos profetas y no cumplen las características bíblicas de un verdadero profeta. El espíritu de la profecía se refiere a todos los profetas, todos, comenzando por los que escribieron la Biblia y los que no la escribieron también. Por ejemplo, Isaías escribió la Biblia y fue un profeta, pero Elías escribió algún libro de la Biblia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué creen? No, No. Elías no escribió ningún libro de la Biblia, pero Elías fue profeta. Entonces, fíjense, fíjense ustedes cómo la profecía, el testimonio de profecía es así de importante. El Señor estableció que estos que quedaban, los últimos que quedaban de la mujer, el último pueblo al cual el dragón hizo guerra, dice que tenía el don profético, tenía el espíritu de la profecía. Esta iglesia, que es la verdadera, tiene un don profético, un profeta para el último tiempo, ¿sí? No todos tienen un profeta para el último tiempo. Los mormones dicen tener un profeta, pero cuando cogemos la lupa para analizar a Smith, realmente se cae por su propio peso, ¿sí? ¿Tenemos nosotros un don de profecía? Aparte de los profetas bíblicos, lo tenemos. Es una luz que el Señor a nosotros nos ha dejado. Ahora, este versículo se refiere al don de la profecía, pero hay una correlación con otro versículo bíblico que está en Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien, entonces esos santos, esos últimos santos que quedan, tienen también el carácter de Jesús, tienen la fe de Jesús. Entonces ya cuando nosotros, por ejemplo, los israelitas, los judíos mesiánicos, ellos también enseñan a Jesús, pero de pronto ellos no tienen el don profético. Los israelitas, ellos guardan los mandamientos de Dios, pero ellos no creen en Jesús y no han desarrollado el carácter de Jesús. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar, algunas tienen un visto bueno en algunas cosas y no tienen otro visto bueno en otras, ¿sí? La iglesia a la cual usted le está otorgando el voto de confianza para estudiar las escrituras es una iglesia que nació en un momento profético importante, está en la Biblia. Cualquier otro día leemos Apocalipsis 10. Allí en Apocalipsis 10 nace nuestra iglesia. El Y librito nos, amargo. exactamente, entonces nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Nosotros, el Señor, nosotros valoramos el don profético que nos ha dado el Señor en su escritura y también con la profeta que levantó en el último tiempo. Y nosotros también estimulamos la fe de Jesús, una fe de Jesús que vea reflejada en nuestro carácter de manera integral, desde el amor que debemos reflejar, los frutos del Espíritu que debemos reflejar, hasta cosas tan sencillas pero tan importantes como la alimentación, ¿cierto? Que debemos tener. Entonces tenemos un cuidado integral de lo que somos nosotros como seres humanos y eso también es lo que enseñamos. Entonces siéntase usted seguro de que usted ha llegado a una iglesia donde lo que usted va a estudiar, va a estudiarlo con propiedad.
Pero hay dificultades inclusive para estudiar la escritura. Claro que sí. Entonces, para que no se presenten estas dificultades, nosotros debemos tener una brújula cuando nosotros estamos en una búsqueda de la verdad. Y para poder tener esta verdad tenemos que tener una brújula, ¿sí? El Señor dejó la brújula. Vamos rápidamente cada uno de nosotros, pero rápidamente vamos a tenerlo a la mano, un versículo bíblico. Edwin, Juan 14:6 y Salmo 68:24. Elsie, Juan 5:39 y Apocalipsis 22:6. Elsie, ¿sí? El pastor Oscar, no sé si se encuentra yo, la hermana Carolina, ¿se encuentran allí? Juan 14:6 y Apocalipsis 22:6. Sí. Bueno, parece que el pastor no se encuentra a la mano. ¿Sí está? Bueno, Está. bueno, pastor, Proverbios 29:18, Amós 3:7. Vámonos ahora con Darío. Darío, segunda de Pedro 1 del 20 al 21 y segunda de Pedro 3:16. Vámonos ahora con ay, ¿cómo me di? Amigo, querido hermano, ¿cómo fue que me dijiste que te llamabas? Yo sé que eres el hijo de la hermana Rosa, pero se me olvidó el nombre, qué pena. Ariel, ya no se me olvida, Ariel. Ariel, Isaías 28:10. Hermano José Listo. Aponte, Apocalipsis 22:18-19. Muy bien, comenzamos a leer. Jesús marcó el camino, vamos a leerlo. Edwin, Juan 14:6. Hola. Hola, te escuchamos. Bueno, en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, primera regla importante en esa búsqueda, ¿cuál es la brújula que nos muestra la Biblia? Primero, Jesús es el camino. Es decir, que la Biblia, en la búsqueda de la Biblia tiene que ser la búsqueda de Jesús, porque Él es el camino. Jesús está desde el principio, desde el primer libro de la Biblia, que es Bereshit, es Génesis, hasta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, es la revelación. Jesús está en lo ancho y lo largo de toda la Biblia. Entonces, si nosotros queremos buscar el camino, tenemos que buscar a Jesús en toda la Biblia. Por eso es que decimos que nuestro estudio debe ser cristocéntrico. Muy bien, Edwin. Salmo 68:24. También hay algo en particular que nos mostró el camino. ¿Qué fue? El mismo. Edwin. Salmo 68:24. Creo que está apagado tu micrófono. Yo creo que por ahí me dieron las respuestas, si no me equivoco, es el hijito de la hermana Carolina. Vieron tus caminos, Dios. No se le escucha, pastor, se le dañó la comunicación. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios en el santuario. Amén. Entonces, ¿dónde más Jesús marcó el camino? En el santuario. ¿Hay que estudiar santuario? Claro que sí. Señor. Hay que estudiar santuario para conocer el camino que dejó Jesús en la búsqueda de la verdad. ¿De acuerdo? Tema importante para estudiar, el santuario. Muy bien. Jesús también dijo que las sagradas escrituras, los libros sagrados hablaban de Él. Sabemos que Él es el camino. Entonces, Él, ¿qué dijo? Yo soy el camino. ¿Y dónde encuentran el camino? En la Biblia. Entonces, vamos a ver qué nos dicen estos textos bíblicos. Juan 5:39 y Apocalipsis 22:6. ¿Qué dice Elsie? La palabra del Señor dice, escudriñáis las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas testifican de mí. Muy bien, amén. Ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia es la que da, las Sagradas Escrituras dan testimonio de Jesús. Entonces, ¿qué debemos buscar? Estudiar las Sagradas Escrituras. Muy bien. ¿Y qué dice Apocalipsis 22:6?
Apocalipsis 22:6. El ángel me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Amén. Muy bien, entonces, ¿de qué otra manera encontramos el camino? El Señor mandó a sus profetas. Hay que creerle a los profetas, a los bíblicos, a los que están en la Biblia que conocemos, y también al profeta que levantó el Señor para nuestra época. En cada época, el Señor, antes de que suceda algo, levanta un profeta. Hay que creerle al profeta porque el Señor nos dio órdenes de que le creyéramos al profeta. Muy bien. ¿Qué dice Proverbios 28:19? Cuando falta justicia, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Más del profeta. Cuando falta la profecía, se desenfrena el pueblo. Fíjense ustedes, después de la reforma de Lutero, sabíamos que se formó la iglesia profética de Filadelfia. Lo pueden leer ustedes en Apocalipsis 2. La iglesia de Filadelfia, el Señor solamente tenía elogios para ella. ¿Y quiénes eran la iglesia de Filadelfia? Los bautistas, los metodistas, los anglicanos, ¿quiénes más? Los luteranos de esa época. Pero ¿saben una cosa? A ellos les faltó la profecía y se desenfrenaron. Es decir, ellos tuvieron la oportunidad de aceptar algo profético y no lo aceptaron y entonces perdieron la visión. ¿Cuándo nosotros podemos perder la visión? Cuando no entendemos que el testimonio de que dio Jesús está en los libros sagrados y en el profeta que levantó para este tiempo. Muy bien, ¿qué dice Amós 3:7? Dice, pues Adonai Yahweh no hace nada sin haber revelado su propósito a sus servidores, los profetas. Amén. Algo más acerca del testimonio de Jesús y lo que va a hacer Jesús. Siempre hace algo y primero lo avisa. ¿A quién? A los profetas. Muy bien. Tercera estrategia para nosotros entender tercera estrategia que nos da esa brújula en la búsqueda de la verdad. La escritura requiere entenderse a la luz de varios principios. Vamos a ver cuáles son esos principios. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21 y segunda de Pedro 3:16. ¿Qué dice Darío? La primera cita, segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Sí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, Darío, ¿tú qué entiendes de este texto, Darío? ¿Será que es posible que la gente dice, cada uno interpreta la Biblia como quiera? ¿Será eso correcto? No, si no está inspirado por el Espíritu Santo, por eso hay muchas teorías y profecías que no concuerdan con la palabra del Señor, ¿no? Amén. Y te hago una pregunta, Darío, ¿sucede aún dentro de nuestra propia iglesia? Personas que se aferran a un punto, pero que no están mirando todo un contexto bíblico donde hay una verdad. ¿Qué piensan ustedes? Cada vez más se están desviando más la teología adventista. Cierto. Y están incluyendo métodos que el método histórico, la iglesia adventista, bueno, usa el método historicista de lo que se manejaba Lutero, Calvino, y hoy en día están incluyendo muchos métodos que no es ese. Por eso desvían la verdad, ¿no? Así es. Bueno, Darío se fue un poquito más arriba, correcto, Darío. Desde donde se forman las doctrinas, ahí hay una confusión, unos métodos, y a mí no me consta, como decía un pastor, que los jesuitas estén metidos dentro de la formación de las doctrinas. A nosotros no nos consta, pero ahí está. ¿Puedo decir algo? Cuénteme. ¿Puedo decir algo? Claro que sí. Sobre el tema de los jesuitas, es muy importante los jesuitas, porque en el Concilio de Trento los católicos levantaron a los jesuitas para cambiar la forma de enseñar del método, y ahí incluyeron el preterismo y el futurista. 2 jesuitas. Interesante, pero es que en ese entonces no existían todavía los jesuitas, ¿o sí? En el Concilio Sí, se levantaba recién.
Luis de Alcázar y Francisco Rivera, 2 jesuitas españoles. Muy interesante. Eran ser muy cofundadores interesante. de los jesuitas. Interesante, fíjense ustedes, aquí hay gente muy estudiosa. Darío, tienes que prepararte una clase con respecto a eso y te escuchamos, ¿sí? No quiere decir que todos, pero hay que prepararnos una clase. Pero eso no nos consta de todas maneras. Sin embargo, sí han habido cambios. Han habido cambios. ¿Y qué nos dice la Biblia? Nos dice que la interpretación no es privada, no es lo que yo creo, lo que tú creas, es a la luz y a la ley y al testimonio, ¿sí? Inclusive hay personas que dicen a la ley del testimonio y no es tal. Entonces hay que tener mucho cuidado de la manera como estudiamos. Muy bien, segunda de Pedro 3:16, ¿qué dice? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como Muy bien. también las otras. ¿Sigo? Sí. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Fíjense ustedes, allí está hablando Pedro con respecto a Pablo. O sea, Pablo tenía una forma de hablar que no era fácil de entender para todos los cristianos, porque pues obviamente Pablo era muy erudito. Pero dice que algunos tomaban y torcían las cosas que decía Pablo. ¿Pasa eso hoy en día? Claro, hace poquito me Sí. estaba comentando el hermano Saldarriaga que, mejor dicho, si hubiesen sido, si la pelea hubiese sido presencial, se hubiesen tirado de los cabellos en un grupo donde nosotros estábamos porque hubo una discusión muy acalorada, ¿cierto? Entonces, Tremenda. en esa discusión acalorada, se torcieron parte de lo que dice la escritura, parte de lo que dice el espíritu de profecía. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que coger un texto aquí, un texto allá, un texto allá y orar. Orar mucho para poder comprender. Si mi vida no está llena de oración, no está llena del espíritu, ¿sí? Yo solamente hablo por querer tener un punto de conocimiento, pero no está dirigido por la obra del Señor. Entonces, estudio sin oración es fariseísmo. Estudio con oración es búsqueda de la verdad. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dice Isaías 28:10? Lo acabamos de leer. ¿A quién le tocó Isaías 28:10? A mi hermanita. Dice que es precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, reglón por reglón, línea por línea. Un poquito allí, otro poquito allá. Lo cual indica de que yo no puedo hacer una doctrina de un versículo. De repente yo abrí la Biblia y decía, Salomón tenía 1000 mujeres. Ay, entonces, ya puedo tener 1000 mujeres. No, eso no se puede hacer. Imagínese, hermano Saldarriaga. El versículo. ¿Ah? Mal versículo. Mal versículo, no bueno. Entonces yo no puedo hacer una doctrina de un versículo. Ahí se tomaron para tomar el asunto de tomar más mujeres. Así es. Lo utilizaron el patriarca Abraham y lo acomodaron a su... Ariel, se te está perdiendo la voz. De hecho, se te silenció el micrófono. Es que decía que los mormones tomaron a Abraham y a los patriarcas para asimilar y asumir. En la época de la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres en Estados Unidos quedaron huérfanas, sin esposo, entonces ellos podían tomar otra esposa aparte porque era el deber cristiano. Sí, entonces, te lo creo. Y sabes una cosa, Ariel. Cristiano, y que la única forma era que si podía si tenía 4 mujeres, tenía que tener a las 4 mujeres en el mismo estatus económico que tenía la primera esposa. O sea, imagínense a dónde llega el concepto humano después de creer que así pueden ejecutar la obra del Señor. O sea, se presta para muchas cosas más. Así es. Y no nos vayamos tan lejos. Te voy a decir algo, hermano Ariel. Tenemos un país vecino, Paraguay. Resulta que Paraguay tuvo una guerra y entonces murieron una cantidad de hombres entre los 20 y los 40 años. Y cuando se hizo el censo después de la guerra,
resulta que había un 25% de hombres y el resto mujeres. Entonces a algunos se le ocurrió decir, no, a los hombres nos toca de a 7 porque la Biblia dice, ¿cómo es que dice? Porque la Biblia dice, Isaías, creo que es 4, Isaías sí. 5:1. Y entonces efectivamente allá era legal, era inclusive, o sea, ellos no, o sea, era legal casarse con una, pero legalmente no tenían impedimento con tener 3, 4, 5 porque debían dejar la prole, familia. ¿Pasó dónde? Aquí nuestros vecinos Paraguay. ¿Sí sabes de esa historia, Ariel? Sí, es que ese ha sido una réplica que ha venido utilizando desde Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hay muchos países que, por ejemplo, Suecia, la gran mayoría de la poblacional es mujer, no hombre. Entonces, si ustedes analizan, este tipo de mujeres buscan latinos, buscan europeos, más latinos que europeos para casarse. O sea, es un fenómeno que el enemigo ha metido. Y muy ojo, bien. eso no se extrañe que entre la... Se te apagó otra vez el micrófono, Ariel. Sí, no, está diciendo que no se demora y algún miembro de iglesia quiere hacerlo también aquí adentro. Claro, ¿por qué? Porque se basan en un versículo bíblico y lo fuerzan. Y fíjese, lo mismo pasa hoy en día. Lo mismo sucede hoy en día. Cogen un versículo bíblico y le dan, le machacan a un solo versículo bíblico y se pierde todo el panorama de varios versículos bíblicos y la luz del espíritu de profecía. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No forme una idea de un solo versículo, de un solo texto. Busque los textos correlacionados para que usted pueda hacerse una idea de lo que el Señor quiere decirle y que quiere que usted enseñe. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dice segunda de Timoteo? También esto de Isaías 28:10 aplica en las personas que abren la Biblia y dice, vamos a ver qué me quiere decir Dios hoy. ¡Prum! Abre la Biblia. Aquí. A ver. Los paisas dicen, llegó y mató. ¿Qué dice el Señor hoy? Los paisas dicen, Ave María, dame puntería. Y entonces abren la Biblia y el versículo. ¿Y cómo hacemos cuando dice? Judas fue y se ahorcó. Veías tú lo mismo. Veías tú lo mismo. Tremendo. Sí, no, hermano, eso a no. veces dicen, voy a ver lo que me dice Dios hoy día, ¿no? ¿Qué quiere Dios que haga? Y pum, abre la Biblia. Bueno, lee un párrafo tremendo. Así es, eso no es un buen método de aprender, hermano. Edwin, ¿estabas comentando algo, Edwin? Eso se llama bibliomancia. Bibliomancia. Oh, eso, bibliomancia. Una nueva frase. Y tiene que ver con el espiritismo, ¿sí? Eso es espiritismo. Abrir ahí y como los mentalistas y vamos a ver qué me sale. Bibliomancia, interesante. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos entonces con segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? ¿A quién se la di? Segunda de Timoteo 3:16. No se la di a nadie, sí, yo se la había dado a quién, se me olvidó. Hermano René, ¿tiene usted abierto su micrófono? ¿Está usted presente? Carmen, Héctor, ¿quién le gustaría leer segunda de Timoteo 3:16? Edinson Gil, del país de Venezuela. ¿Cómo está, hermano Edinson? ¿Está usted presente? Bendiciones, santos y santas del Eterno, sí. Segunda de Timoteo 3:16 dice, amén. No tengo la Biblia en la mano. Dice, toda la escritura es inspirada por el Eterno y útil para enseñar, corregir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra de justificación y santidad. Amén, hermano Edison, y gracias por acompañarnos. No sabía que estaba usted por ahí, estaba como calladito. Sí, entonces, fíjense ustedes. Bueno, terminando el trabajo y me voy a la casa. Correcto. Entonces, otra recomendación en esa brújula que en la búsqueda de la verdad. Hermano, no podemos rechazar el Antiguo Testamento. Hay gente que dice, estamos en el Nuevo Testamento. Ustedes han escuchado evangélicos así, decir así, yo les he escuchado todo el tiempo. Ustedes están viviendo en el Antiguo Testamento.
¿Cómo? A mí también me ha tocado enfrentarlos y ellos ya dicen que los 10 mandamientos fueron abolidos, que no están vigentes. O sea, es un sinfín de cosas que utilizan. Así es, y que ya no estamos debajo del Antiguo Testamento, sino que debajo del Nuevo Testamento. Cuando usted para entender el Nuevo Testamento, que estamos en la gracia del Nuevo Testamento y el Antiguo ya pasó, como si, por ejemplo, usted abre Apocalipsis y todo Apocalipsis es Antiguo Testamento, usted abre los libros de Pablo y Pablo repite pedacitos de Salmos y pedacitos que están en otros libros sagrados, entonces yo no sé cómo es eso. Entonces, eso no es posible porque dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Así es que yo no puedo hacer lo mismo. Sí. Yo les hago, utilizando ese mismo principio, y yo machaco mucho con el espíritu de profecía porque yo sé que hoy en día se está matando a la profeta, así como Con en la eso antigüedad. quería hacer una pregunta, Yusi. Sí. ¿Y cómo hacemos con los llamados libros apócrifos? Segundo de Macabeo, primero de Macabeo, libro de Judith, Tobías. Lo que pasa es que esos libros, hermano, le respondo, es que esos libros no tienen en sí verdad presente o verdad bíblica. O sea, son historias que tienen que o sea, lo último que estudié fue que eran historias que inventaron. O sea, que alguien, o sea, ustedes han cogido a leer, por ejemplo, Macabeo, y no hay coherencia con lo que dice la Biblia. O sea, son relatos Ariel, que parecen inventados. Bueno, Ariel, permíteme, hay permíteme reencarnación, creo, ¿no? Sí, En la permíteme, yo quiero opinar algo con respecto a eso. sí, En especial Macabeos sí tiene referencias históricas importantes. Es decir, Macabeos no se le puede Sí. poner en el mismo plano que los demás libros llamados deuterocanónicos, porque Macabeos tiene referencias importantes que nos muestra la guerra que tuvo Israel, por ejemplo, con Antíoco IV y con los helenos, ¿sí? Sí tiene referencias históricas importantes, pero ¿por qué se le llama deuterocanónicos? Y aquí entra Daniel, una parte de Daniel con su historia de Susana, aquí entran los Tobías, entra, ¿cómo se llama esto? El Evangelio de María, sí, ahí entra. También, ¿por qué no se aceptan dentro del canon? ¿Por qué se les llama deuterocanónico, que significa fuera del canon? Porque estos libros primero tienen una dudosa procedencia por parte de quien los escribió. Segundo, toda la Biblia está correlacionada y estos libros no tienen la misma correlación doctrinal que tienen todos los libros de la Biblia. Tercero, el origen de estos libros es de dudosa reputación. Entonces, por esa razón, los rabinos los han dejado fuera del canon. Yo en lo particular pienso que sea que se escape un libro, sea que no se escape, los libros que están en la Biblia fueron los que Dios permitió que estuvieran allí para nuestra enseñanza, ¿sí? Hay libros que hay libros que son importantes y que los menciona la Biblia. ¿Han ustedes leído que la Biblia menciona el libro de Yacer? Quiere decir entonces que si la Biblia, si los profetas mencionan como referencia el libro de Yacer, el libro de Yacer tiene cosas importantes que decirnos a nosotros, pero por alguna razón el Señor no permitió que en su compendio de libros sagrados estuviera el libro de Yacer, sino que se quedara por fuera. Allá en el cielo le preguntaremos, bueno, ¿y por qué nada más esos 66? ¿Y qué pasó con el libro de Yacer? Hay personas que preguntan que el libro de Enoc, ese libro de Enoc es de dudosa procedencia. Ese libro de Enoc no lo escribió Enoc. Y creo que usted sabe más de eso, ¿no, profesor? Profesor Edinson. Creo que usted sabe más de eso, ¿cierto que sí? Se quedó callado el profe Edinson. Bueno, el libro de Enoc no fue escrito por Enoc. El libro de Enoc se le llamó así por causa de un rabino que se llamaba Enoc. Y tiene dudosa procedencia porque son leyes rabínicas, decretos rabínicos que se inventaron ellos más que las propias leyes que dejó el Señor, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa con los libros deuterocanónicos. ¿Que sirven de referencia? Sí, sirven de referencia, pero estábamos hablando algo en particular. Estábamos hablando que, así como hay personas que rechazan el Antiguo Testamento, los judíos rechazan el Nuevo Testamento,
Los evangélicos pentecostales, muchos de ellos dicen, estamos viviendo debajo del Nuevo Testamento y no el Antiguo, rechazan el Antiguo. ¿Y saben qué hacen los adventistas? Muchos adventistas no rechazan el Nuevo, no rechazan el Antiguo, pero ¿qué rechazan? Cuéntenme ustedes. Profecía. ¿Y será eso correcto? No, no es correcto. No. En estos días estaba teniendo una conversación con un amigo que estoy viendo disimuladamente y me estaba diciendo algo que es correcto. Nosotros no debemos entrar en desbalances. Es decir, la Biblia se le llama la luz mayor, los espíritus de profecía, la luz menor. Para mí no es ninguna luz menor, pero no podemos entrar en desbalances. La propia Ellen White dio un método de cómo estudiar. Estudiamos la Biblia con oración y cuando necesitamos más luz porque no le entendamos, hay que recurrir al espíritu de profecía que el Señor dejó mucha luz a ella para poder entender los textos, ¿sí? Entonces, Hermano, no podemos rechazar el profeta. Dígame, hermano Saldarriaga. mire, ya que se toma eso, ¿no? Tengo una inquietud. ¿Por qué la iglesia, cuando uno se bautiza, regala las Biblias, ¿no es cierto? De cierto, a mí no me regalaron, le regalaron a mi hijita ya. Pero yo tengo mi Biblia antigua que siempre me gustaba, ya está viejita, todo viejita, desde antes me gustaba leer a mí, ¿ya? Pero ¿por qué la iglesia regala la luz mayor, que es las escrituras, y el espíritu de profecía lo venden en el CES? Si me bien debían obsequiarlo porque es una luz que amplía las escrituras. Hermano Y lo venden. Saldarriaga, eso es relativo. Por ejemplo, acá en la asociación donde está la iglesia donde yo asisto, el libro del año, ellos dijeron que el libro del año iba a ser el conflicto de los siglos. Y entonces los hermanos donan, o sea, compran el conflicto de los siglos, que entre otras cosas está a 10,000 pesos, y entonces se regala, o sea, tú compras una caja si tú quieres y lo empiezas a regalar, lo obsequias, sí. Eso es relativo, Pero, es relativo. Y aquí en Ecuador también regalan el conflicto de los siglos y una Biblia cuando uno se bautiza. mire, yo tengo mis libros acá. Tengo de mayordomía, tengo el conflicto, tengo el deseado de toda la gente, primeros escritos, pero eso me los he comprado. Y antes de bautizarme, a mí me gusta leer, ¿no? Tengo el libro del Mormón también, que por ahí anda. También me gusta leer, ¿no? Chicos, me gustaría, Edwin, si estás allí, me gustaría mucho que esa historia que me comentaste de la experiencia de la hermana que estaba estudiando nutrición y dietética y le pasó algo con una profesora. ¿Te acuerdas? No sé si brevemente nos los puedes comentar para que vean cómo hay otras personas que valoran más los libros que nosotros, o sea, la luz que Dios nos ha dado, la valoran más otras personas que nosotros mismos. No sé si nos los quieras comentar, Edwin. Sí, claro. Una hermana que ella es nutricionista en la ciudad de Santa Marta nos predicó acerca o sea, fue a predicar un día sábado y nos hizo comentario que cuando ella estudiaba acá en la ciudad de Barranquilla, en la Universidad Metropolitana, la docente de la materia nutrición, que es una materia básica para ellos, ella se presentó con el libro que se llama Régimen Alimenticio, de la hermana White, y desarrolló toda su materia ese semestre con base a ese libro. Y ella dice que alguien se lo había regalado y un día decidió leerlo y lo leyó y encontró que para ella era una joya y decidió que ese semestre todos los alumnos debían tener ese libro y debían estudiarlo. Wow. Y ese mismo día de clases, ella cuenta, desarrolló el primer capítulo que habla acerca de la alimentación, cuán importante es la alimentación y que muchas personas hoy en día, por estar mal alimentadas, desarrollan deficiencias para decidir cosas elementales. Por eso, a dónde ir, porque como están carentes, vamos a decir, de una alimentación saludable, hacen elecciones en su vida totalmente equivocadas.
y despertó en todo ese curso, pues, entre los alumnos, el deseo de estudiar ese libro. Así que alguien que tiene, que no era cristiano, digamos así, que no tenía conocimiento de Cristo, conoció un libro que habló sobre nutrición y a ella le pareció interesante y lo llevó a sus propios alumnos. Y ella decía, eso me lo regaló un evangélico, me lo regaló un cristiano, pero no sabía ni siquiera que era adventista. O sea, lo valoró más que nosotros valorar nuestros propios libros. Quería... Hermano René, por fin tiene el micrófono. Bendiciones, hermano René. Lo que luego se me dice, hermano. Gracias, Edwin. El hermano René, dígame. Más hacer un pequeño comentario a lo que usted, alusivo a lo que usted dijo en los de los hermanos. El espíritu de profecía fue dado para nosotros los que íbamos a vivir en este último tiempo. Amén. Para que tuviéramos más certeza de lo que la palabra del Altísimo nos dice, y no porque no se baste la misma palabra de Dios, la Biblia. Correcto. No, para darnos un microscopio y analizar punto por punto y conformar o ampliar nuestra fe con respecto a este tiempo que íbamos a vivir justo antes del cierre de la gracia, estar preparados para guiar a un pueblo. Tristemente, la iglesia a la cual le fue dado este mensaje, el preciosísimo mensaje del Espíritu Profecía, no es un complemento, pero es el microscopio que nos ayuda a reafirmar nuestra fe. Ese pueblo ha ido rechazando esa luz que el Padre Celestial ha dado. Muchas gracias. Y con respecto a los libros deuterocanónicos, como son la mayor parte de los libros apócrifos, no son inspirados y muchos nos ayudan a veces a entender un contexto histórico como es el de Macabeos. Sobre todo hay un versículo de Macabeos 2, el segundo libro, perdón, que nos dice que Jeremías escondió el arca del pacto. Correcto. No es un libro inspirado, pero nos sirve de manera histórica para entender que Yahweh en su misericordia permitió que Jeremías escondiera el arca precisamente. Bueno, el espíritu de profecía no dice que fue Jeremías, dice que fueron unos hombres que antes de que sucediera la destrucción por parte de Babilonia, el Señor les mostró que debían hacerlo y ellos obedecieron la orden de Dios. O sea, el Señor es correcto, se lo reveló. lo dicen profetas y reyes, ¿no? Pero bueno, podemos entender cómo el Padre Celestial ha permitido ciertas cosas y a pesar de que no sean libros inspirados, son históricos y nos ayudan a entender el contexto histórico del momento en que fueron escritos. Era todo, hermano. Muchas gracias, hermano René. Necesitábamos su opinión. Estaba bien calladito. Dios me lo bendiga, hermano René, de México. Bueno, muy bien. Y el último texto ya para terminar esta noche, porque ya nos extendimos un poco, Apocalipsis 22, 18, 19. ¿Quién lo tiene, por favor? ¿A quién se lo había dado? Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. Muchas gracias. Entonces, un principio bíblico, un principio, una estrategia en esa búsqueda de la verdad es no quite, no ponga. No quite, no ponga. ¿Sí? Vamos a buscar la verdad, vamos a buscarla tal cual allí está. No quitemos, no pongamos. Y a pesar de que esto se refiere a la revelación de Apocalipsis, se aplica para todo, ¿cierto que sí? Entonces, aquí hemos aprendido muchas cosas importantes, pero aparte de eso vamos a tener otras recomendaciones. Primera recomendación, para poder entender la Biblia, para poder buscar a Jesús en la Biblia, también es cierto que hay algunos textos, o muchos, la mayoría, tienen un contexto histórico, un contexto lingüístico. Entonces, tener a la mano de pronto las palabras, como de pronto mi Biblia tiene esta palabra, pero yo creo que ahí hay algo que no, entonces hay que buscarle el contexto lingüístico que tiene el texto, porque sabemos que hay palabras que no aplican,
a nuestras versiones bíblicas está una palabra, pero en el original quisieron decir otra cosa. Como también los textos tienen un contexto histórico, ¿sí? Ese contexto histórico es importante porque nos ofrece información. Por ahí decía alguien y que la Biblia dice la mujer que se calle, la mujer que no enseñe, eso tiene un contexto, eso tiene un contexto, ¿sí? Como Y también también hay, tiene una aplicación para este tiempo, hermana, también, porque para amén, la así es, ordenación de la mujer, sí, ¿cierto? así es. Entonces, las cosas tienen un contexto y no podemos decir que porque el contexto tiene un contexto histórico y es para ellos allá, no tiene aplicación, no, eso no lo podemos tampoco decir, ¿ya? Muy bien, otra recomendación, no formar doctrinas de un solo texto. Y eso aplica tanto el texto bíblico como el texto del espíritu de profecía. Nos agarramos de un pedacito y de ese pedacito hacemos una doctrina. Eso no es correcto. No forzar textos bíblicos. A veces nosotros forzamos el texto para que diga lo que creemos que ahí dice y realmente no es cierto, ¿ya? Y cuando no encontramos luz, cuando no hay luz suficiente por contexto histórico, por contexto lingüístico, porque faltan de pronto versículos bíblicos, de sencillamente, es más, a veces hay silencio en los libros del espíritu de profecía. Hay silencios. Sí, yo encontré un silencio en uno de estos días, encontré un silencio en Daniel 12:11. Busqué en los libros de profecía y solamente hay 2 citas que hablan de 1290 y 1335 días. Y ahí empecé a buscar a ver qué otras cositas hay y lo que hay son especulaciones. Dios no quiere que toquemos mucho ese texto. Entonces, cuando yo no encuentro mucha luz en lo demás, ¿a dónde debo recurrir? A los tipos y a los antitipos. Los tipos y los antitipos son las formas que dejó el Señor, porque el Señor sabe que nuestra mente es abstracta y es más fácil enseñarle a través de un ejemplo. Por eso es que el Señor enseñaba a través de parábolas. Y los tipos son ejemplos literales y tienen enseñanzas espirituales. Entonces, cuando no encontramos de pronto algo en el contexto histórico lingüístico, en textos, debemos recurrir a los tipos y a los antitipos bíblicos, que ahí hay revelados ejemplos que nos sirven a nosotros para entender otros textos bíblicos. Y por último, entender que la Biblia tiene aplicaciones literales que se cumplieron en su época con los personajes directamente relacionados. Universales, es decir, tienen enseñanzas que se aplican para mí como ser individual y aplican para todos, pero definitivamente tiene un cumplimiento profético. Es decir, que tiene una enseñanza con un itinerario, la agenda que tiene Dios dentro de su profecía. Esto de entenderlo es importante, claro. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes tiene una enseñanza literal, una enseñanza universal. Por ejemplo, la enseñanza literal, Jesús tomó una enseñanza de un matrimonio oriental. Tiene una enseñanza universal para mi tiempo, pero tiene un cumplimiento profético perfecto, ¿sí? Entonces, todos los textos tienen unas aplicaciones. Muy bien. Queridos hermanos, ¿por qué estamos nosotros viendo esto y por qué estamos aquí reunidos? Y les solicitamos a todos que inviten a sus amigos, inviten a los recién bautizados que conozcan, a los nuevos que conozcan, por una razón. La razón es, vamos a empezar este estudio. Y vamos a empezar este estudio por, a mí no me gusta llamarlo 28 doctrinas, no me agrada mucho decir eso. Pero son estos temas en particular: la Sagrada Escritura, la deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la creación, la naturaleza humana, el gran conflicto, ministerio de Jesús, la salvación, crecimiento cristiano, la iglesia, el remanente, la unidad en Cristo, el bautismo, la cena del Señor, dones espirituales, don de profecía, la ley de Dios, el sábado, mayordomía, conducta cristiana, matrimonio y familia, el santuario, la segunda venida de Cristo, muerte y resurrección, el milenio y el fin de pecado, la tierra nueva. Y yo por otra parte coloqué, vamos a estudiar algo acerca del ministerio de los ángeles y vamos a enfocarnos plenamente en el juicio. A partir de los, bueno, tenemos allí para
establecer si es martes o si es miércoles. Estamos ahí en el grupo determinando el día, ¿sí? Vamos a tener todos una vez semanalmente estos estudios, pero de manera diferente a como usted lo ha estudiado. No es la fe de Jesús. La fe de Jesús es, digamos que papita para el loro, es como que algo básico, pero vamos a estudiarlo un poco más profundo. Y vamos a estudiarlo con ayudas didácticas, con ayudas interactivas, para que realmente se refuerce el aprendizaje. Entonces, si nosotros queremos entrar a la universidad de la profecía, porque eso ya es universidad con posgrado y todo, necesitamos conocer nuestras bases. Y todas estas temáticas nos muestran una gran base de lo que quiere el Señor que buscamos.